La liquidación es bastante sencilla, la que ustedes visualizan acá es la que legalmente señala la norma, el artículo 36 de la ley del impuesto a la renta. Sin embargo, hay una tasa efectiva del 5% que es muchísimo más fácil de manejar. Bien, sobre tu renta bruta le aplicas simplemente una tasa del 5% y ese será el impuesto que vas a pagar mes a mes. ¿Cómo saber si tienes que hacer alguna regularización anual? ¿Cómo saber esto? Porque hay algunas personas que piensan que las liquidaciones de los pagos por arrendamiento son simplemente mensuales. Y no es tanto así, porque tienes que saber si te encuentras en la obligación de regularizar un impuesto o no. Acuérdate que tienes una renta presunta que no admite prueba en contrario. Con respecto a la renta ficta, nos queda claro que la regularización solamente es anual, no se hace pagos mensuales porque obviamente no percibes absolutamente nada o no generas renta durante todo el año, pero sí tienes que hacer una liquidación anual por esta renta ficta. Pero cuando el servicio sí es oneroso, sí tienes que hacer una comparación. ¿Por qué? Porque hay una renta presunta, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, la renta presunta no admite prueba en contrario y lo que quiere decir simplemente es que los contribuyentes no podemos pagar un impuesto a la renta de primera categoría por debajo de este monto del 6% del valor del acto valúo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer una presunción legal. O mejor dicho, tienes que hacer una comparación, ¿bien? Vamos a suponer, en el ejemplo que ustedes están visualizando en este momento, tienes el valor de autovalúo de 220.000 soles, ¿no? Si tú le aplicas el 6%, tendrías una renta legal, vamos a decir así, o una renta presunta de 13.200 soles. Bien, entonces, esa sería la base mínima, 13.200 soles, ¿correcto? Vamos a ver cuánto, de acuerdo a nuestro ejemplo, esta persona ha generado de renta en el año. Ha cobrado 1.000 soles mensuales, multiplicado por 12 meses, ha recibido 12.000 soles en el mes. Está por debajo de la renta mínima, está por debajo de la renta legal. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que tiene que regularizar el impuesto por la diferencia, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿tiene que presentar declaración jurada anual? Sí, tiene que presentar declaración jurada anual considerando como base los 13.200 soles. Bien, una vez que aplica el 5% sobre los 13.200 soles, le va a resultar un impuesto anual de 660 soles. Bien, de 660 soles. Esos 660 soles le tenemos que restar o descontar los pagos a cuenta que ha efectuado la persona durante todo el año. ¿Cuánto ha efectuado la persona durante todo el año? Bueno, apliquemos la multiplicación básica, aunque en la declaración jurada anual le va a resultar en una de las casillas ya el pago abonado durante todo el año. Pero de todas maneras es bueno, digamos, saber el tema. Ha cobrado 1.000 soles mensuales, multiplicado por el 5% son 50 soles, multiplicado por 12 meses son 600 soles. Es bastante simple en realidad, ¿no? Y bueno, le va a descontar lo ya pagado, que son los 600 soles, y va a terminar regularizando 60 soles en el formulario virtual anual, ya para este año 2020 que se presenta en el 2021. Bien, entonces había en nuestro ejemplo algo por regularizar. Puede que no exista nada por regularizar y simplemente no existe la obligación de efectuar la declaración anual del impuesto a la renta por primera categoría. Bien, entonces, ¿por qué? Porque has pagado por encima de lo que la ley te exige, ¿no? Entonces, simplemente no tienes nada que regularizar y tus pagos a cuenta se convierten en pagos definitivos. ¿Qué pasa si es que la persona propietaria del inmueble es una persona no domiciliada?
Puede ser un nacional, puede ser un extranjero, pero termina siendo un no domiciliado, ¿correcto? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, esta persona no domiciliada también está generando una renta de primera categoría. Y la pregunta es, ¿cómo efectúa el pago de ese impuesto? Bueno, vía retención. En este caso señala el artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta que quien actúa como agente de retención es el inquilino. Entonces, el inquilino tiene que retener ese 5% y pagarlo en el PDT 617.